Hoy en día, es posible que se recuerde a Enrique Opito principalmente como un marido impulsivo e impredecible que no dudó en hacer ejecutar a dos de sus esposas. Pero detrás de esta imagen brutal se esconde un hombre con muchas facetas sorprendentes que a menudo pasan desapercibidas. Enrique no solo era un gobernante despiadado, sino también un músico talentoso y un gran amante de los animales, especialmente de los perros. Ya desde muy joven, Heinrich mostró un gran talento para la música. Tocó varios instrumentos, incluido el laúd, y compuso su propia música. Su pieza más famosa, Pasatiempo en buena compañía, refleja su disfrute de la vida cortesana y de las artes. No era inusual para un rey de su época dedicarse a las bellas artes, pero Enrique lo tomó particularmente en serio y estaba orgulloso de sus habilidades musicales. Este lado del rey a menudo se pasa por alto en la percepción popular, pero muestra cuán complejo era su carácter. Otro aspecto de su vida que a menudo se pasa por alto fue su amor por los animales. Era especialmente aficionado a los perros y tenía numerosos perros de caza en la corte. Estos animales no solo estaban bien cuidados, sino que también disfrutaban de privilegios especiales. Se dice que Enrique vistió a sus perros con finos abrigos de terciopelo y seda, y les brindó la misma atención que brindaba a sus compañeros humanos. Este amor por los animales contrasta marcadamente con la reputación que adquirió Enrique como gobernante despiadado. En cuanto a la cercanía de Enrique a sus sirvientes, un grupo de hombres en particular era muy cercano a él, física y emocionalmente, sus ayudantes de cámara. Estos hombres no solo eran responsables de ayudar al rey a vestirse y desvestirse, sino que también cuidaban de sus necesidades más íntimas y controlaban el acceso a él. De hecho, su posición era tan codiciada que solo 4 hombres la obtuvieron durante el reinado de Enrique. Incluso tenían acceso al sello real de Enrique, lo que les daba un poder considerable sobre asuntos financieros. Pero quizás el cambio más drástico en la vida de Enrique tuvo lugar en sus últimos años. Cuando era joven, Enrique era un rey atlético que participaba en torneos y era conocido como un gobernante poderoso y atlético. Pero después de un accidente a caballo en 1536, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Ganó una cantidad enorme de peso y se estima que pesaba alrededor de 180 kilogramos al final de su vida. Estos problemas físicos hicieron que ya no pudiera montar su caballo sin ayuda. Para levantarlo hasta la silla, fue necesario utilizar una grúa especialmente construida, y algunos historiadores sospechan que Enrique incluso necesitó una silla de ruedas hacia el final de su vida. El deseo desesperado de Enrique de tener un heredero varón marcó todo su reinado. Con su primera esposa, Catalina de Aragón, tuvo solo una hija, María. Pero Enrique tuvo un hijo ilegítimo, Enrique Fitzroy, con su amante Elizabeth Blount. Fitzroy, que fue nombrado duque de Richmond y Somerset, era la gran esperanza de Enrique para la sucesión al trono. Incluso se consideró casar a Fitzroy con su media hermana María para fortalecer su posición como posible heredero al trono. Pero estos planes fracasaron y Fitzroy murió a la temprana edad de 17 años antes de poder asumir un papel más importante. La vida y el reinado de Enrique VIII estuvieron marcados por numerosas tragedias personales y políticas. Su relación con sus esposas, sus crecientes problemas de salud y su insaciable deseo de tener un heredero varón pesaban mucho sobre él. Hay evidencia de que su crueldad y sus repentinos arrebatos de ira pueden deberse a problemas de salud. Algunos historiadores sospechan que padecía sífilis o los efectos de su accidente a caballo, lo que pudo haberle provocado una lesión cerebral. Otros especulan que la enfermedad mental era hereditaria en su familia. Su bisabuela materna, Catalina de Valois, era hija del rey francés Carlos Scots, que pasó a la historia como el loco debido a su enfermedad mental. Es posible que esta predisposición genética se transmitiera de generación en generación,
quizás incluso a otros monarcas como Jorge III, conocido por sus problemas de salud mental. El comportamiento cruel de Enrique también podría deberse a su predisposición genética, que lo hace aparecer bajo una luz diferente. No hay que considerar a Enrique VIII únicamente como un rey tiránico, sino que también hay que tener en cuenta las difíciles circunstancias y la inmensa presión a la que estuvo expuesto. Cuando uno piensa en Enrique VIII, a menudo evoca la imagen de un gobernante tiránico y despiadado, conocido por sus decisiones sangrientas. Pero puede resultar sorprendente que Heinrich también fuera un apasionado amante de los animales. Le gustaban especialmente los caballos. De hecho, el rey, que ganó mucho peso en sus últimos años, era conocido en su juventud como un jinete increíblemente bueno. A Enrique le encantaba galopar por la campiña inglesa con los mejores jinetes de su reino y demostraba una notable habilidad en la silla de montar. Casi podría decirse que era un chico de caballos de pies a cabeza. Una de sus contribuciones más importantes al arte ecuestre fue la introducción de la doma italiana en Inglaterra. Para aquellos que no están familiarizados con la doma, es una disciplina artística de entrenamiento de caballos que implica mover el caballo con extrema precisión y elegancia. Heinrich era especialmente hábil en el capriole, un movimiento espectacular en el que el caballo salta en el aire como si estuviera volando. Por supuesto, en sus últimos años, cuando Heinrich sufría de obesidad severa, esto ya no era posible. Al final, el rey tuvo que ser subido a su caballo con ayuda de una grúa, ya que ya no podía subirse a la silla por sí solo. Es lamentable que el otrora rey atlético haya caído en tal desgracia física. Además de su amor por los caballos, Enrique también era un apasionado escritor de cartas románticas. Especialmente conocidas son sus cartas a Ana Bolena, que escribió en un momento en el que estaba desesperado por conseguir su favor. Esta correspondencia existe todavía hoy y proporciona una idea de la vida privada del rey. Las cartas de Enrique están llenas de anhelo, casi de desesperación, y muestran que en cuestiones de amor no siempre fue el monarca fuerte por el que es conocido. Especialmente famosa es una carta en la que le prometió a Ana que su corazón está en sus manos y que solo esperaba su afecto. Pero Enrique no solo era un amante del romance y de la caza. Como rey, también fue un gran reformador, especialmente en el campo de la medicina. Fundó el Real Colegio de Médicos en 1518, que jugó un papel clave en la regulación de la práctica médica en Inglaterra. Enrique introdujo leyes que exigían que los médicos tuvieran una licencia para ejercer su profesión. Estas disposiciones permanecieron en vigor durante más de 300 años, lo que demuestra la previsión del rey. También abogó por la regulación de los precios de los medicamentos para evitar que los farmacéuticos exploten a sus clientes. Durante el reinado de Enrique, Londres también experimentó mejoras significativas en la infraestructura urbana. Uno de los proyectos más importantes fue la modernización del sistema de alcantarillado, que se llevó a cabo bajo la supervisión de su canciller, Sir Thomas More. Estas medidas contribuyeron significativamente a mejorar la salud pública al llevar agua limpia a la ciudad y reducir las enfermedades. En cuanto al tiempo libre del rey, Enrique era un hombre que disfrutaba aprovechando sus extensas tierras. Adquirió miles de hectáreas de espacios verdes que le sirvieron de terreno de caza. Estas áreas, incluidas lo que ahora es St. James's Park, Hyde Park y Regent's Park, eran sus retiros personales donde podía escapar de la estresante vida de la corte. A menudo se retiraba a estos parques para cazar, montar a caballo o simplemente disfrutar de la naturaleza. Estos parques todavía existen hoy en día y son lugares populares para pasear y relajarse en la moderna metrópolis de Londres. El linaje y el legado de Enrique son otro tema fascinante. Aunque tuvo varias esposas, durante mucho tiempo no pudo engendrar un heredero varón. Su único hijo legítimo, Eduardo VI, murió joven
y el hijo ilegítimo de Enrique, Enrique Fitzroy, murió a la edad de solo 17 años. Finalmente, después de la muerte de Enrique, la corona pasó a sus hijas, María e Isabel, pasando Isabel a la historia como una de las monarcas más famosas de Inglaterra. Sin embargo, con su muerte en 1603, la dinastía Tudor se extinguió y hoy en día no hay descendientes vivos de Enrique VIII. La reina Isabel II en realidad desciende de María Bolena, la hermana de Ana Bolena, quien fue la famosa segunda esposa de Enrique VIII. María Bolena fue en un tiempo la amante de Enrique VIII, pero la afirmación de que sus hijos de su primer matrimonio eran de Enrique es históricamente controvertida. La película La hermana de la reina, protagonizada por Natalie Portman, puede haber popularizado esta teoría, pero no hay evidencia sólida de que Enrique fuera el padre. Por lo tanto, Enrique no juega un papel directo en el linaje de la familia real británica moderna. Sin embargo, como rey, Enrique VIII fue conocido por mucho más que sus numerosos matrimonios. Particularmente influyente fue su decisión de separarse de la Iglesia Católica Romana y fundar la Iglesia Anglicana. Esto no se debió solo a razones personales. Enrique quería divorciarse de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, sino también a razones políticas. Sin embargo, puede resultar sorprendente que en sus primeros años Enrique fuera un ferviente partidario del catolicismo. El Papa León X incluso le dio el título de Fidei Defensor, defensor de la fe, después de que Enrique escribiera un tratado contra la reforma de Martín Lutero. Irónicamente, los monarcas británicos todavía llevan este título hoy en día, a pesar de que Enrique más tarde reformó la Iglesia en Inglaterra. Enrique VIII no solo fue un reformador religioso y político, sino también cultural y musicalmente activo. Era un apasionado amante de la música y un músico talentoso. Heinrich tocó varios instrumentos, incluido el laúd y los virginales, una forma temprana del clavicémbalo. Su colección musical era impresionante. Incluía 154 flautas dulces y numerosos otros instrumentos. Incluso se especula que compuso la famosa canción Greensleeves. No está claro si esto es cierto o no, pero muestra la leyenda que lo rodea. Además de su talento musical, Heinrich también era un amante de las grandes apariciones sociales. Pero no solo jugó un papel importante como rey, sino también como hermano y cabeza de familia. La hermana mayor de Enrique, Margarita, se casó con una escocesa a la edad de tan solo 13 años, para fortalecer la alianza entre Inglaterra y Escocia. Sin embargo, su vida no fue nada tranquila. Tras la muerte de su primer marido, Jacobo IV, luchó intensamente por la tutela de su hijo, Jacobo V, y entró en conflicto con los nobles escoceses. Más tarde se casó en secreto con el conde de Angus, lo que provocó malestar político tanto en Escocia como en Inglaterra. La hermana menor de Enrique, María, también tuvo una historia de vida notable. Estuvo casada con el rey francés Luis XII, mucho mayor que ella. Se casó, un matrimonio que, sin embargo, duró poco tiempo, ya que Ludwig murió poco después de la boda. María había hecho previamente un pacto con su hermano. Si Luis moría, ella podría casarse con el hombre que ella eligiera. Después de la muerte de Luis, se casó en secreto con Carlos Brandon, duque de Suffolk, una decisión que inicialmente enfureció a Enrique, pero finalmente la perdonó. Los vínculos familiares de Enrique VIII tuvieron una gran influencia en la política europea de la época. A través de sus matrimonios, sus hermanas contribuyeron al entrelazamiento de las casas reales de Inglaterra, Escocia y Francia. En última instancia, a pesar de su comportamiento imprudente y sus tragedias personales, Enrique creó un legado que resuena hasta el día de hoy, en particular a través de su papel como padre de Isabel I, una de las más grandes monarcas de la historia inglesa. Enrique VIII cometió errores importantes en muchos aspectos.
especialmente en lo que respecta a su política familiar y matrimonial. Un ejemplo particularmente picante fue el matrimonio secreto de su hermana menor, Mary, con su amigo íntimo Charles Brandon, un plebeyo. Enrique estaba furioso porque María se casó sin su consentimiento y en contra de sus intereses políticos. Después de todo, Enrique esperaba utilizar el matrimonio de María como palanca política. Pero ambos se opusieron, y aunque inicialmente intentó anular el matrimonio, Enrique finalmente aceptó la situación. María y Carlos permanecieron casados hasta la muerte de ella, y a pesar de su enojo inicial, Enrique más tarde cuidó de la pareja. Enrique era un personaje profundamente contradictorio, no solo como rey, sino también como hombre. Fue el primer monarca inglés en adoptar el título de Su Majestad, porque sentía que títulos anteriores como Su Gracia o Su Alteza no hacían justicia a su percepción de sí mismo. Se veía a sí mismo como un gobernante designado por Dios, como un líder divino de su pueblo. El título Majestad deriva de la palabra latina majestas, que se refiere al esplendor y la grandeza real. Enrique, que siempre buscó el esplendor y la grandeza, contribuyó así a la creación de un nuevo culto real en el que los monarcas eran tratados casi como figuras sagradas, un título que se ha conservado hasta nuestros días y que aún ostentan los monarcas británicos. Pero a pesar de su ansia de poder y sus políticas a menudo brutales, Enrique también tenía un lado humano. Una de las cosas más sorprendentes es su amor por los perros. Como muchos monarcas y nobles de su tiempo, Enrique tenía una variedad de mascotas, especialmente perros. Los galgos y los beagles estaban entre sus favoritos, y los equipaba con lujosos collares de terciopelo y pequeños abrigos de seda para protegerlos del frío. Sus perros incluso recibieron una dieta vegetariana especial, algo inusual para la época. El pan en lugar de la carne era el alimento preferido de sus perros, un detalle curioso que demuestra lo preocupado que estaba por su cuidado. Los perros de Enrique jugaron un papel no solo en su vida cotidiana, sino también en su política. Quizás uno de los aspectos más extraños de su reinado fue el entrenamiento de ejércitos de perros. Sí, has leído bien. Enrique Pío tenía perros entrenados para atacar a los enemigos en las guerras. Estos perros, unos 400, fueron obsequiados al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, quien a su vez era sobrino de la primera esposa de Enrique, Catalina de Aragón. Estos ejércitos de perros pueden parecer una nota curiosa en la historia actual, pero muestran lo inusual e impredecible que fue el reinado de Enrique. Enrique VIII es una de las figuras más contradictorias de la historia inglesa. Por un lado, es conocido por sus brutales decisiones, la división de la Iglesia y la ejecución de varias de sus esposas. Por otro lado, también muestra debilidades y peculiaridades humanas, como su amor por los perros. Quizás sea precisamente este contraste lo que lo convierte en una de las figuras más fascinantes del Renacimiento. ¿Qué opinas de Enrique VIII? Comparte tus pensamientos en los comentarios y mira algunos de nuestros otros videos para aprender más sobre las extrañas y fascinantes historias del pasado.